Gracias, Julián. Y a todo tu auditorio y por supuesto veo algunos amigos conectados. Saludos, gracias por estar todos aquí tempranito hablando de este tema. Bueno, pues hoy día cualquier speaker, todos los expositores competimos contra el TikTok, contra el Instagram, contra el Facebook. Es complicado poder llamar su atención, aunque aquí lo que tengo a mi favor es que ustedes se han inscrito para escuchar esta conferencia, entonces me la ponen más fácil que cuando estoy en un salón de clases o en una conferencia donde hay que ir a robar su atención, ¿verdad? Pero el enfoque es el mismo, entender lo que son los negocios, el ecosistema de negocios, por qué muchos empresarios tenemos el sueño de ser empresa pública, ser parte de un índice de nuestra bolsa de valores. ¿Y qué es lo que le da valor a estas grandes empresas que escuchamos en las bolsas? ¿Por qué hay adquisiciones millonarias? ¿Por qué una empresa podría deslistar sus valores de la bolsa? Porque no todo a veces son esas buenas noticias de salir a bolsa. También hay empresas que se retiran de los mercados. Entonces, bueno, pues los voy a invitar a seguirme, por supuesto, a mis redes sociales. Y bueno, hoy vamos a platicar de evaluación de empresas desde un contexto de las pymes. No es fácil ajustar todo este material a las pymes porque mucho del marco teórico está creado para empresas públicas. Ahí tienen ustedes el QR de mi Instagram, que es pues, la red social que más utilizo. Y bueno, pues agradecerte, Judiel, y a People and Business nuevamente por el espacio. Nos vamos a divertir. Espero hoy se lleven una perspectiva diferente de los negocios. Me quedo en esta lámina. Siempre es un arma de dos filos poner un PowerPoint porque entran ustedes en modo avión, ¿verdad? Y dicen, no, pues ya hay un PowerPoint y ya pierdo un poquito su atención, pero esta lámina es muy importante. Esta película me hizo replantear muchas cosas en mi servicio. No es una película que tenga mucho tiempo, tiene 3, 4 años, con Michael Keaton, se llama ¿Cuánto vale la vida? Es una película que está basada por supuesto, en hechos reales, donde a partir del accidente de las Torres Gemelas, bueno, del ataque terrorista, ¿no? Pues se le determinó a un abogado que tenía mucha experiencia en indemnizaciones, el gran paquete de determinar con cuánto se iba a indemnizar a cada una de los familiares de las víctimas del atentado terrorista. Y la película, fuera de ser un drama y entrar a estos temas de daño moral y daño y daños punitivos y caen en el contexto subjetivo de lo que vale la vida, es todo lo contrario. La película entra en un planteamiento de valor por flujo de efectivo que me pareció muy atinado de inicio y también muy desatinado, ¿no? Porque, pues imagínense lo injusto que puede ser que dos personas hayan perdido a sus familiares y uno sea familiar de un banquero y la otra sea familiar de un bombero. Y tú dirías, ¿por qué va a valer más la vida de mi familiar banquero que de mi familiar bombero, ¿no? Entonces, este personaje que era Michael Keaton, conforme va pasando la película, se va sensibilizando, porque sí es cierto, el valor presente de los flujos de efectivo esperados de un banquero, pues es mayor al valor presente de los flujos de efectivo esperados que iba a ganar un bombero, ¿no? Pero la película te va explicando que la evaluación es mucho más que eso, que hay que tener una sensibilidad especial para evaluar cualquier tipo de, vamos a decir, en este caso es de inversión, ¿verdad? Estamos hablando de empresas. Lo que a él le toca evaluar, pues es estas indemnizaciones.
que parecen muy frías, no lo son. Entonces los invito a ver esta película, les va a dar un contexto muy importante de cuánto pueden valer sus empresas, sobre todo humanizando este cálculo y quitándole la perspectiva de que solo los consultores o que se trata nada más de echar numeritos. No, hay mucha narrativa detrás del valor de una empresa, hay potenciales, hay que usar mucho juicio crítico, dicen los lineamientos internacionales de evaluación. Cuando nos piden hacer este trabajo, dicen que el evaluador debe analizar la información y el contexto de la empresa con juicio crítico, ¿no? Cuando me platica Yudiel sobre esta inquietud de hablar de las pymes, fuera de parecer que es un tema más sencillo, se mete dentro de un área muy compleja en la evaluación, que son las 8 empresas más difíciles de evaluar como catálogo. ¿Cuáles son? Empresas con activos intangibles, que es pues algo de lo que más veo en mi día a día. Algo que le llamamos pequeños negocios o empresas privadas en el marco teórico, que sería esta exposición. ¿Okay? Tenemos empresas de nueva creación, las famosas startups o las compañías de idea, entidades financieras que son una pesadilla de evaluar. Acabo de presentar esta semana una, de hecho, le ofrecía yo una disculpa a Yudiel que le mandé un poquito tarde los materiales de esta ponencia porque el miércoles estaba yo presentando un avalúo de una SOFOM que me costó mucho trabajo, pero afortunadamente salió bien. Y ahí entran los intermediarios financieros no bancarios. ¿Qué otras? Empresas cíclicas, por ejemplo, evaluar empresas de turismo, hoteleras. He tenido la oportunidad de participar fuerte en este segmento en México. Es uno de los segmentos más fuertes, el sector turismo. Y ahí hay mucha estacionalidad y mucha ciclicidad. Bueno, con el COVID se volvió indispensable entender cómo puedes evaluar una empresa que tiene un ciclo, pues, donde hubo una interrupción de los flujos de efectivo. Empresas con commodities también es muy relevante cuando una empresa en alguno de sus insumos trae riesgo de mercado. Imagínense evaluar una empresa en que produce café y donde uno de estos insumos pues puede estar en las nubes o puede bajar mucho su precio dependiendo de la oferta y la demanda. Ahí les recomiendo una película que de hecho el creador es también de la Universidad de Anáhuac, a quien le mando un gran saludo, Alex Díaz San Vicente. Se llama A $6 Cup of Coffee, una taza de café de $6. Véanlo, es un documental mexicano muy, muy interesante, muy solvente. ¿Qué otra? Empresas declinantes y con dificultades. Bueno, en México esto es mi día a día. A cada rato tengo que evaluar empresas con capital contable negativo y con problemas de flujo efectivo y con suspensión de pagos. Y empresas de alto potencial de crecimiento. Cuando me toca evaluar estas me divierto bastante. Los famosos unicornios, ¿verdad? Y en sector fintech hay muchísimas. Entonces, ¿por qué quería yo empezar con esta lámina? Para que vean que evaluar pymes no es una cosa fácil, ni tampoco hace que la exposición, no por decir pyme, se volviera un tema simplón, ¿no? Por el contrario, aquí por enfocarlo a empresas más pequeñas, el tema se complicó, ¿ok? Y vamos a tratar de hacerlo más sencillo para entender lo que es, lo que ustedes tienen en las manos si son empresarios y cómo un consultor como su servidor o vamos a decir, cualquier consultora de las grandes, de las Big Four, si ustedes la contratan, o Big Six o Big Eight, tienen muchas veces áreas de evaluación donde puede haber 1 o 2 o 3 socios con mi perfil. ¿Cómo se enfrentarían a determinar el valor de su empresa? Estos son los 3 enemigos de la evaluación de empresas: sesgos y preconcepciones, incertidumbre y complejidad. Les estoy poniendo foto de 2 de mis héroes. Uno es el doctor Dan Ariely de la Universidad de Duke. Es un experto en economía irracional. Él sube muchos estudios. Tiene un juego de mesa malísimo, por cierto. Por aquí lo debo tener. No sé. Si no, ahorita se los muestro. Es muy divertido, la verdad. O sea,
Yo digo que es un juego de mesa muy malo porque pues es muy académico, pero si la idea es aprender, pues realmente el profesor, sentándote puedes consumir 20, 25 papers, porque cada pregunta que sacas está fundamentada en un estudio y él te publica la bibliografía de ese estudio. Entonces, su juego de mesa se llama The Irrational Game, el juego irracional. Si pueden adquirirlo, nada más que no me vayan a reclamar después que está aburrido, ¿verdad? Porque pues sí es un juego académico. Entonces, con ese disclaimer, espero aprendan mucho si alguno quiere adquirirlo, y si no, hasta me invitan a jugarlo, ¿verdad? Porque no tengo mucha gente con quien jugar un juego así de ñoño. ¿Y quién es otro de mis héroes? Daniel Kahneman se ganó el premio Nobel por un libro, Thinking Fast and Slow, y hay una traducción al español de este libro. Economía Racional nos demuestra que los seres humanos no somos tan racionales con el dinero como quisiéramos. Por eso las normas de información financiera y los lineamientos internacionales de evaluación ahora hablan de valor razonable, ¿ok? A mí me gustaría inclusive que la norma dijera valor razonado. Creo que sería todavía más adecuado hablar de esto. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que tenemos que hacer los peritos es determinar cuánto sería el valor de muchas de las cosas si hubiese información suficiente para consultarla, si las partes tuvieran tiempo a revisarla, si hubiese comprador y vendedor en contextos independientes, donde no hay coacción o no estás obligado a vender, donde no te urge vender. Entonces, los humanos, cuando tenemos tiempo, información, cuando somos independientes y cuando dejamos que la parte frontal de nuestro cerebro, la corteza prefrontal, tome decisiones, podemos tomar decisiones de compra más razonadas, ¿ok? Muchas veces qué tan caro o barato es algo no es comparado con otros precios, sino por qué otra cosa podrías comprar con el mismo dinero. Si ustedes quieren dejar de comprar de manera compulsiva, a veces, y se te antoja comprar unos tenis caros o una bolsa cara, y dices, no, pues voy a justificar la compra porque la otra bolsa que también es cara, pues estaba más cara en la tienda de al lado. Entonces pues de caro a carísimo prefiero comprar caro, la que me gusta. Pero si te dieras cuenta que con ese mismo dinero hubieras podido hacer cantidad de cosas más, entonces la decisión adquiere otro contexto totalmente diferente. Cuando tú prolongas esta decisión de compra un día más o una tarde más, a veces esa bolsa cara ya no tiene el mismo sentido. A veces esa guitarra cara ya no suena tan atractiva. A veces ese saco que se ve muy guapo ya no está tan guapo, ¿ok? Entonces, yo me dedico a esto, a ponerle racionalidad a un mercado que está lleno de subjetividad, lleno de impulsividad, y lo hago para efectos patrimoniales, para efectos financieros y para efectos fiscales, porque muchas veces estas compras acaban siendo precio y valor de un lado y del otro, y hay efectos contables y efectos fiscales. Hay una frase del profesor Warren Buffett que dice: precio es lo que pagas, valor es lo que recibes. Grábense muy bien esta frase porque es clave en la evaluación. Siempre que compren algo caro, piensen realmente qué estoy recibiendo por este producto. Desde una taza de Starbucks o una gorra de estas de mucha marca, realmente piensen si en materiales, si en diseño están recibiendo lo que están pagando por esto, ¿no? Y bueno, ya en el contexto de las empresas, ¿qué es lo que más batallamos los peritos? Con la información, ¿ok? Los estados financieros son el principal insumo de lo que hago, son la materia prima con la que trabajo, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque en empresas privadas hay que confiar, pero hay que verificar lo que te dan. A menudo los criterios contables de las empresas privadas son diferentes
Pese a que la normatividad contable se ha homologado bastante y ya hay un nivel de convergencia muy importante con las normas internacionales de contabilidad o las normas de información financiera internacionales, pues todavía ves que en empresas privadas o empresas más pequeñas, todavía la información te hacen diabluras con ella, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que más reviso? Pues todavía no es muy claro la separación entre sueldos y dividendos en las empresas pequeñas. Es muy común que los dueños te presuman que no cobran en sus negocios, pero cuando te metes al estado de resultados encuentras cantidad de gastos de los propios dueños en los mismos negocios. Entonces, a eso le llamamos cuasi dividendos, porque si bien es cierto, no hay una repartición de dividendos como tal, porque muchas de las empresas retienen utilidades, pues los dueños también vivimos de algo y al menos si eres fundador de un negocio, pues si tienes una estructura en una sociedad personalista que te permite deducir algunas compras personales, pues es común ver las vacaciones de Disney del socio en los negocios. Es una práctica que hay que evitar lo más que se puede, que recomendamos. Los socios que trabajen en sus negocios traten de ponerse un sueldo. No es fácil lograr el flujo efectivo suficiente para tener una empresa que como dueño te logre pagar un sueldo y de ahí puedas pagar tus tarjetas, tus gastos, tu renta y todo lo que te permite también vivir como dueño si es que eres realmente el socio de una pyme, ¿no? ¿Y cuál es otra gran debilidad que tienen las pymes? Que son muy dependientes de su hombre clave. Yudiel no me dejará mentir, muchos de estos negocios, cuando hay crisis entre los cuadros accionarios, o sea, entre los hermanos, los tíos, los primos, el hijo y el papá fundador, pues estos negocios se acaban o se ponen muy tensos. Entonces, lo que es la mayor fortaleza de las pymes, que es tener a una familia fuerte, luchando y sacando adelante su propio negocio y su patrimonio, muchas veces se vuelve su mayor debilidad, porque es muy difícil separar la relación familiar de la relación de negocios. El ejemplo que les podría yo poner es, ustedes han ido a conciertos de muchas bandas que se detestan, que ya no se llevan bien los personajes. Pero no porque ya no se lleven bien los personajes de la banda, decides deshacer la banda. A mí me sorprendió saber, digo, a lo mejor es chisme, ¿no? Pero que los de Café Tacuba no se llevan. Y Café Tacuba sigue dando giras. Con Maná es una historia muy similar. Creo que los de Metallica tampoco se llevan nada bien. Pero Metallica es una gran empresa. Maná es una gran empresa. Café Tacuba no se diga. Entonces, ¿cómo logras tener un negocio que sigue adelante cuando los principales dueños ya no se soportan? ¿Ok? Pues este es uno de los principales retos en las pymes y esténse pendientes porque por ahí creo que Julián va a tener próximamente en unos meses una plática de esto, de conflictos entre accionistas, porque hay que cuidar a la gallina de los huevos de oro, que son las pymes. Las pymes son las que dan empleo en este país, son las que mantienen a este país, son las que dan empleo, las que generan impuestos, las que pagan intereses. Entonces, tenemos que cuidar a estas empresas. Y la mejor manera de cuidar a estas empresas es cuidar la relación humana entre sus accionistas. ¿Ok?